Muy bien, muchas gracias, apreciada Karen. Agradecer también a Nilton y, cómo no, desde luego, a nuestro amigo y colega, el doctor Mike Pilar Herrado, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Muy bien, en principio agradezco la amable concurrencia de quienes nos acompañan en esta noche ya, y esta concurrencia me permite pues hacer un análisis conjunto. Quisiera que sea más un diálogo, un intercambio de ideas, quizás la motivación justamente de la ponencia esté dada porque en el ámbito que vamos a abordar, en particular en un aspecto en concreto como es la admisión excepcional de medios de prueba en la etapa intermedia cuando no han sido actuados previamente o no se han recabado actos de investigación previo, pues genera serias pues argumentaciones, ya sea por parte del Ministerio Público o de las defensas técnicas de cara a que se admita o no medios probatorios, ¿no? Esa ha sido la motivación. Hace unos días teníamos ocasión de tratar esta temática de alguna manera en el Instituto de Derechos Fundamentales con el doctor Celis Mendoza, algunos colegas, y traíamos esta inquietud y generó realmente un debate muy interesante, y por ello traigo algunas de las ideas que también se plasmaron en estos debates. Me voy a permitir compartir unas diapositivas para que de pronto pueda graficarse mejor ello, si nos permiten o nos dan acceso para compartir la pantalla. Bien, entre tanto, podemos ir haciendo un esbozo inicial de lo que es esta temática. Cuando hablamos del ámbito probatorio, estamos hablando pues de la génesis y esencia misma para el desarrollo del proceso penal. Sin una investigación cabal, definitivamente vamos a tener problemas al momento de transitar por los siguientes estadios del proceso penal. Y esto se vincula con el ámbito también probatorio, ya desde el aspecto formal, desde cómo se va a dar este tratamiento a los medios de prueba en una primera etapa y luego cuando se convierten ya en prueba en la etapa del juicio. Muy bien, es siempre para nosotros necesario ubicarnos en las bases ontológicas del sistema penal, porque cuando aterrizamos en los casos que vemos en el día a día, de pronto nuestras miradas están fijas en resolver un aspecto concreto, una incertidumbre jurídica de naturaleza penal, alejada muchas veces de esa razón de ser del propio sistema penal, y olvidándonos de por qué es que existen ciertos parámetros establecidos por el sistema. Esto nos hace recordar que existen ciertas ideas teóricas o fundamentos teóricos en diferentes direcciones. Uno de estos es el retribucionista, ¿no? Que el castigo que vamos a impartir es básicamente pues una consecuencia de la acción o omisión eventualmente del sujeto activo y que merece un castigo, ojo por ojo, diente por diente. La otra visión es la disuasión, prevención general. Si pongo penas altas, este delito se va a dejar de cometer, ya no va a haber esa incidencia. Tema para tratar de muy largo aliento en otra sesión es si funciona o no, pero es otra de las perspectivas sobre esta temática. Y finalmente la prevención, ¿no? Prevención especial que está orientada a que la norma pueda generar
un incentivo positivo en quien ha cometido el hecho ilícito y reconduzca su conducta. ¿Por qué hablamos de todo ello en relación a la prueba? Porque definitivamente, dependiendo de la perspectiva que nosotros tengamos y bajo la cual hayamos concebido el proceso penal, tendremos pues la necesidad de una construcción más o menos racional del proceso, más formalista, más ritualista o más garantista, más amplia, de cara a resolver el conflicto jurídico penal. Muy bien, y esto está basado en un sistema de garantías que creo sinceramente que hemos conocido también en la otra cara de la moneda en algún momento desde el Ministerio Público y pues considero que la base de todo es establecer una debida imputación, construir esa imputación. A veces, cuando desarrollamos un caso, partimos de hechos un tanto difusos, hechos que a veces nos acompañan desde la investigación inicial, preliminar, preparatoria, y llegan hasta el juicio, cuando lo adecuado es que conforme vayamos avanzando en el proceso, esto se vaya puliendo y pase de una imputación general de hechos a una imputación concreta, ¿no? A una imputación a una persona específica, en un contexto específico y en la cual se pueda distinguir claramente los elementos que configuran el tipo penal, en su vertiente objetiva y en su vertiente subjetiva. Esto nos va a permitir no solo asegurar el ámbito de defensa, sino que nos va a permitir construir epistemológicamente, es decir, metodológicamente en función a la obtención de información relevante que nosotros necesitamos. Si yo voy a investigar un homicidio, tendré que procurar saber quién mató, por qué mató, en qué circunstancias, pero además cómo esto pues calza en un determinado tipo penal. Y esto es justamente la peculiaridad del proceso penal en esta vertiente epistémica, ¿no? De aprehensión de conocimiento. Cuando hablamos de la epistemología en el ámbito general, pues nos sirve para obtener justamente eso desde el ámbito de investigación científica. Por ejemplo, un conocimiento, pues, acorde a determinados contextos específicos, ¿no? En las ciencias naturales, en las ciencias sociales, pero en el ámbito del proceso penal, el contexto más importante es que estos hechos que vamos a procurar revivirlos, por decir de algún modo, en la etapa del juicio, no solo sean hechos que estén dispersos, entremezclados unos con otros, sino que ya en esa etapa pueda estar clara y nítidamente ubicado dentro de un tipo penal. Como decíamos, tanto en sus ámbito, en su aspecto de configuración típica objetiva, como también en el ámbito subjetivo, ¿no? ¿Por qué yo atribuyo esta conducta? ¿Por qué pues se me lleva al convencimiento de que se han cumplido con determinar estos elementos del tipo penal? Asimismo, esta construcción metodológica de la teoría del caso y de la teoría de la defensa también, desde luego, busca en un contexto actual del proceso penal, pues alcanzar esta verdad racional, esta verdad que, si bien es cierto, nos puede llevar al siguiente cuestionamiento. ¿Podremos realmente alcanzar la verdad, no? Es bonito de repente decirlo, alegarlo, pero ¿podremos llegar a esta verdad? Quizás no. Pero esto, como decía el profesor Jordi Ferrer, no nos debe desalentar
para no procurar esa búsqueda y que ese sea nuestro norte. Seguramente dentro de un contexto probabilístico que trate de alcanzar lo más alto en este nivel cognitivo. Y para eso una herramienta importante es la de la probática. La probática va a ser aquella disciplina que nos va a permitir estructurar estos hechos que buscamos acreditar como premisas fácticas y cada uno con su correspondiente correlato probatorio, ¿no? Si tengo que acreditar el hecho de la muerte, pues habrá un certificado que acredite la muerte, una necropsia que determine las causas de la muerte. Y si quiero vincular a la persona, tendré que ver con qué elementos. De pronto se cuenta con algún tipo de pericia que determine existencia de sangre en las prendas del imputado, algún testigo, ¿no? Entonces corroboramos no hechos, no cualquier hecho, sino hechos que se han ido fijando dentro del proceso penal. Yo creo que aquí hay veces tenemos problemas, porque nos salimos de ese contexto que es el más relevante, el más importante, para finalmente definir este escenario de incertidumbre. Y otro ámbito importante es el debido proceso y aplicación racional del castigo. Y lo pongo en comillas porque, si bien es cierto, cuando hablamos del proceso penal, lo primero que se nos viene a la mente es, pues, es para castigar, para sancionar, para imponer una pena. Y no conozco una norma en específico en nuestro sistema normativo penal, menos constitucional, que nos diga que el proceso penal, sistema penal, busque un castigo, ¿no? Porque entiendo desde una base constitucional que la finalidad no es esa. La finalidad en un contexto de respeto a las garantías, derechos de las personas, de los ciudadanos, es pues la prevención, así mismo la resocialización, la reeducación. Nuevamente ahí preguntarnos si al final esto se cumple o realmente en la práctica es un castigo, ¿no? Veamos si alguien por ahí conoce un establecimiento penal, tiene su respuesta clara. Pero uno es el ámbito de lo declarado y otro de lo latente. Muy bien. Para comprender este ámbito, pues partimos de ciertas bases de racionalidad o principios limitadores de intervención penal relacionadas, en este caso, al ámbito probatorio, porque eso es lo que nos ha convocado en esta tarde y partimos de ciertos aspectos que consideramos relevantes para el tema, ¿no? El debido proceso en el centro como esa guía que nos va a orientar a establecer un orden, preservación de derechos, de garantías durante el séquito del proceso. Esto implica que partamos de una imputación suficiente o necesaria. Para comprender qué estoy investigando en principio, por una cuestión método. Si no sé qué estoy investigando, pues no voy a llegar a ningún punto en concreto. Y de otra parte, y creo privilegiando incluso esto, la posibilidad de defenderse a quien es imputado. La suficiencia probatoria, ¿no? Esto está relacionado con el hecho de que no basta con un estándar de prueba mínimo, precario, sino que debe robustecerse el ámbito probatorio para acreditar la responsabilidad penal. Ahora, esto no es lo más fácil precisamente, ¿no? Creo que aquí es donde tenemos la tarea más ardua a los operadores de justicia, porque muchas veces esta suficiencia está marcada en la realidad, en la praxis, por que puede existir un solo medio de prueba que finalmente va a buscar acreditar un hecho delictivo, ¿no?
como por ejemplo los delitos sexuales, un delito clandestino en el cual llegamos a la etapa de juicio y básicamente lo que más va a determinar el contexto de la ocurrencia de los hechos es la declaración de la víctima. Claro, ya ha habido acuerdo plenario, ha habido pronunciamientos también jurisprudenciales a efecto de delimitar cuándo va a haber suficiencia en estos casos, cuándo la sola declaración basta para la... Sin embargo, la suficiencia no es una cuestión numérica, no es una cuestión cuantitativa, sino más bien de orden cualitativo. ¿Cuánta suficiencia tiene esa declaración para poder acreditar este hecho, verificando su consistencia, verificando su correlación con otros medios probatorios? Tenemos también, pues, que este ámbito de intervención punitiva relacionado al ámbito probatorio tiene que tener basamento en el derecho a la defensa. Y buena parte de lo que vamos a señalar también, de hecho, va a realzar este principio matriz fundamental, porque a veces estamos sesgados solo con el ámbito normativo y no lo desdeñamos. Definitivamente, si no damos importancia, si no damos el lugar que debe tener el ámbito normativo, pues ¿para qué tendríamos proceso penal? Mejor cada quien investiga a su modo, hace sus propios trámites y procedimientos. Pero también no podemos ponernos en el extremo de decir que el proceso penal es una camisa de fuerza y que no nos va a permitir distinguir ámbitos de oscuridad, de ambigüedad, en los cuales se puede estar poniendo en riesgo los derechos de las partes procesales. Y uno de estos es el derecho de defensa en función a esta admisión de medios de prueba. Y finalmente, con un mayor realce, por eso lo ponemos en un color diferente, es el derecho a probar y contradecir. Realmente, en el contexto que nosotros trabajamos, podríamos decir que partimos de un contexto de igualdad para que tanto la fiscalía acredite su caso como para que el imputado pueda contradecir la imputación y también pueda tener derecho a ofrecer medios de prueba y que se pruebe finalmente en la etapa del juicio su posición de defensa. En una primera etapa, voy preguntando, ¿no? Y va a haber una serie de preguntas en esto, ¿quién tiene el privilegio de poder realizar la investigación bajo un contexto institucional, ¿no? En esto no voy a entrar a decir quién tiene mejor posibilidad, porque valgan verdades, y me ha tocado pasar en la práctica, que cuando fui a una determinada fiscalía, pues tenía un escritorio, más no tenía un equipo de cómputo, y todo era bastante pues precario, digamos, todavía en una instalación incipiente, ¿no? No es que sobren los recursos. Me voy al hecho del rol que tenemos, ese estatus en el ámbito de la investigación, ¿no? Cuando investigamos, ¿no? Los fiscales, frente a quien es sometido al proceso penal. Ahora, también va a haber contextos, y cada uno es particular, en que haya pues superestudios, haya posibilidades incluso logísticas y hasta de acceso a cierto nivel de profesionales, de pericias que se puedan realizar, más incluso en el ámbito de la defensa. No obstante, una vez más reitero, no estamos hablando de posibilidades materiales en el ámbito práctico, digamos, sino del estatus, el rol que nos da ya de por sí el sistema procesal. Y creo en esto sí que lleva unos puntos de ventaja el Ministerio Público en cuanto a la posibilidad de realizar una investigación institucionalmente hablando. Muy bien.
Ahora vamos a hablar de la admisión y de la epistemología probatoria. En principio debemos preguntarnos en base a qué delimitamos la admisión probatoria, y sobre esto ya veníamos dando algunos atisbos, ¿no? ¿Planificamos o improvisamos? O es que empezamos en algunos casos investigando con lo que nos dijo la policía en su acta de intervención, en su informe, eventualmente con lo que nos dice Contraloría, por ejemplo, unos delitos contra la administración pública, y no vamos ajustando lo que nos presentan como hechos, por utilizar el término que se entiende en bruto, ¿no? Todos los hechos, y no establecemos cuáles son los que tienen relevancia típica penal, ¿no? Porque si hacemos esto y avanzamos en todo el proceso sin hacer esta distinción, lo que vamos a generar es una dispersión de contenido que no vamos a poder saber con claridad qué es lo que estamos buscando, incluso desde el ámbito probatorio. ¿En base a qué fijamos entonces esta admisión probatoria? Cuando ya vamos a estar en un escenario de control de acusación, control de admisibilidad de medios probatorios, tanto de fiscalía como de la defensa técnica. Es un aspecto discrecional. A veces parece, ¿no? A veces parece porque hay unos, a ver, a mi criterio parece, sí, acá hay, digamos, 6 medios probatorios y me parece que son suficientes 3, está referido a lo mismo, pero eso será suficiente, quizás no estamos evaluando muy bien el contenido, ¿no? Porque sobreabundancia, una vez más, no implica cantidad, implica sobre todo cualidad. Si hay 6 declaraciones, pero cada una vio una parte del relato de la historia, así esté referido al mismo objeto probatorio, ahí no hay sobreabundancia, ¿no? Hay una construcción de un hecho en base a diferentes perspectivas. Y este ejemplo lo suelo utilizar mucho para cuestiones didácticas, ¿no? Es como estar frente a un elefante y estar viéndole la trompa y quizás parte de los colmillos, ¿no? Y por eso decir que no tiene cola, ¿no? O estar, pues, en la parte posterior decir que tiene cola y de repente no tiene patas delanteras, ¿no? Una cuestión así. La idea en esto es que para construir realmente un caso muchas veces necesitamos piezas diferentes y que se obtienen pues de miradas distintas. Entonces, en esos casos habrá que sustentar el por qué no es sobreabundante, pero no puede estar sujeto a un ámbito de discrecionalidad. No me parece que hay varios que van a declarar sobre ese tema, pero ¿sobre qué en específico? ¿Podemos delimitar la admisión probatoria en base a legalidad? La respuesta parece ser obvia, o por lo menos pues el código en sí nos establece en el artículo 352 que qué criterios debemos tomar para admitir medios de prueba. El código también nos señala cuándo no debemos admitir prueba. Entonces, sí, ¿no? Es una de las bases para poder determinar la admisión. Pero ¿es la única? ¿Sería solo esto y no hay más? Cabe preguntarse también. Y otro tema, ¿no? ¿Qué papel juega en esto esta siempre preconizada búsqueda de la verdad? Cuando hablamos de la verdad y volvemos una vez más, pues a lo que decíamos inicialmente, no podemos utilizarlo como un estribillo para que se busque de manera de repente ya pues automática la admisión de un medio de prueba o para que no se admita, ¿no? Y para esto creo que es necesario, a decir de Susan Hack, por ejemplo, que debe haber una debida
delimitación de lo que estoy buscando, de lo que estoy considerando yo como lo que puede ser verdad, y no ir de, pues, cacería o pesca, y un momento más vamos a ver también eso, para, decir, estoy buscando la verdad, pero ¿qué verdad? Según tu posición, ¿cuál sería esta? Y según la otra posición contrapuesta, ¿cuál? Para que pueda haber un ámbito de delimitación clara en el que el juez pueda tener en cuenta también qué puede y no puede, o no debe admitir. Muy bien. Y en esto, pues, recalcamos, es determinante establecer el objeto probatorio. Para ello, desde la etapa intermedia, y creo que esta parte es una de las que más dificultades nos está costando como sistema. Creo que aquí nos hemos estancado un tanto, y más que estancarnos, hemos hecho habitual que prácticamente todo tenga que debatirse en el juicio oral cuando va a haber juicio. ¿A qué me refiero? Que no hay un control estricto de los hechos que no son controvertidos. Si bien es cierto, se le da esta potestad al juez en la etapa intermedia, pocos, la verdad, he visto, son los casos en los cuales hay un control, y en los cuales el juez nos pueda decir, a ver, antes incluso, de entrar al control de admisibilidad, partamos de lo siguiente: ¿cuáles son los hechos no controvertidos en este caso? Señor fiscal, abogado de la defensa, dígame cuáles son los hechos no controvertidos. No, normalmente el trámite es que pasa el control formal, sustancial, pasamos a la admisión de medios probatorios, y de frente el Ministerio Público sustenta cuáles son los que ofrece la defensa, actor civil, pero ¿por qué no partir por lo que ya estamos considerando como aceptado en este caso, para dejar el insumo más esencial al juez de juzgamiento y no tenga que perderse en esa dispersión de medios de prueba y también de hechos que se va a plantear junto con ello, ¿no? Porque cada medio probatorio está referido a algún hecho. Y sí he podido ver en particular una práctica importante en el distrito fiscal, judicial de Arequipa, en el juzgado anticorrupción, en particular de una fiscalía, de un despacho, en el cual ordenaban de tal modo sus hechos, lo enumeraban incluso hecho 1, hecho 2, de modo que parecía, pues, ¿qué les digo?, un rompecabezas atractivo hasta para poder armarlo, ¿no? Porque nos decía, a ver, tengo este primer hecho que va a ser acreditado con estos medios de prueba. 1, 2, 3. Este siguiente, entonces, daba gusto porque incluso permitía fácilmente llegar a este punto del que hablamos. ¿Cuáles son los hechos no controvertidos? Lamentablemente en etapa intermedia pasaba lo mismo que les digo, pero para el juicio sí nos ayudaba, porque aunque hay criterios distintos, hay jueces en el juzgamiento que dicen, no voy a admitir que se determinen hechos no controvertidos, o que se llegue a convenciones probatorias, porque eso está reservado para la etapa intermedia. Lo he escuchado. Creo que no es la mayoría, no lo sé, pero creo que con quienes hemos conversado sí permiten y nos ayuda más bien a hacer más llevadero el debate, ¿no? Pero esta forma de organización, de establecer el objeto probatorio organizadamente, nos va a llevar a mejorar nuestras prácticas probatorias. Bien, ¿qué sucede en la práctica judicial, no? Este caso lo habrán visto ustedes, es el caso J. Simpson, ¿no? Que le da en juicio, se le alcanza el guante con el que se habría cometido el hecho delictivo, no le llega a entrar en la mano, y pues se pierde el caso por parte de la fiscalía, ¿no?
en este caso, pues, se advierte un poco esto, ¿no? A veces por querer de repente marcar y establecer una posición, vamos con todo y de repente no sabemos cuál es el resultado. Por eso es peligroso ir, como decíamos también hace un momento, de pesca, de cacería, buscando encontrar algo que no sabemos qué va a ser. Por ello, pues lo coherente con un ámbito en el cual se ha hecho una investigación rigurosa, en el cual el fiscal está seguro, porque está seguro que su caso va a llevar a una condena, ¿no? Ahora, eso porque tiene esta perspectiva de ver el caso para buscar esta acreditación, ¿no? Y aquí sí hay que tener cuidado con ello, ¿no? No es que el rol va a hacer que necesariamente yo tenga que llevar el caso a juicio. Si a mi convencimiento pues no se da las posibilidades de acreditar, tendré que marcar una determinada posición. Y pues en este caso, lo importante es saber qué buscamos, hacia dónde vamos. Muy bien. Ahora, ¿en base a qué o cuáles son los criterios para admitir prueba en el desarrollo del proceso penal? Bueno, lo básico, lo que conocemos es el criterio que nos establece el Código Procesal Penal, el artículo 352, numeral 5, nos dice que la admisión de los medios de prueba requiere que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso y que además el acto probatorio sea pertinente, conducente y útil, ¿no? Este es uno de los aspectos que mejor manejamos y que en lo cotidiano pues consideramos para hacer este debate, ¿no? Ofrezco estos medios de prueba porque van a acreditar tal hecho y resultan ser pertinente, conducente y útil. Muy bien, ahora, al margen de ello, también se establecen algunas pautas para la admisión probatoria. Cuando se habla del ofrecimiento de testigos, se debe indicar uno de los datos, donde ubicarse. También, pues, se debe establecer en el pedido de actuación, ya sea testimonial o pericial, el punto sobre el cual va a ser interrogado o lo que se requiere, pues, explicación en el juicio. Ello de manera general. Entonces tenemos estos tres criterios: pertinencia, conducencia y utilidad. Pero además también la norma procesal establece otras dos cuestiones. La licitud. No pueden admitirse medios probatorios obtenidos en contravención del ordenamiento jurídico, lo que permite excluir supuestos de prueba prohibida. También lo dice el título preliminar del Código Procesal. Y acá hay una sentencia, la 1014-2007, del Tribunal Constitucional, que establece también este ámbito. Y otro criterio que se utiliza también frecuentemente es el de preclusión, ¿no? El de considerar que ya no puede admitirse medios probatorios porque ya se pasó esa oportunidad procesal. Y este va a ser uno de los puntos que espero podamos darle un mayor análisis en esta tarde académica. Creo que el mero hecho de argumentar la extemporaneidad en el ofrecimiento probatorio no genera de por sí la inadmisión. Es más, yo diría que esta regla, de cara al proceso penal en particular, se relativiza en relación a otros ámbitos procesales. Yo considero que, por ejemplo, en el ámbito civil, si esta debe ser una regla, pues, de mayor exhaustividad. Pero en el ámbito penal, no olvidemos que estamos contraponiendo derechos, estamos
pues sometidos a un procedimiento en el cual tenemos como premisa el respeto a los derechos y garantías de las personas. Y en esto, pues, a veces debemos ver de cambiar la percepción que se tiene respecto a los operadores de justicia. Muchas veces se dice, ¿no?, que el fiscal, el buen fiscal es el que tiene más condenas, es el que ha conseguido ganar sus casos, ¿no? Es el fiscal y el que más está, pues, en esa pugna. Y también exigimos a los jueces que haya condenas, que no pueden quedar impunes las conductas. Ahora, esto tiene que tener, digamos, un ámbito de equilibrio. Y creo que esto lo va a dar el hecho de que tanto jueces, fiscales y demás operadores no somos en sí, pues, la figura, ¿no?, haciendo de repente una comparación con lo que pasaba en la antigüedad, no somos la figura del verdugo, no somos quienes van a ejecutar la pena, ¿no? Si bien pareciera un símil con esta cuestión, de cara a un sistema respetuoso de los derechos fundamentales y humanos, un sistema constitucional y democrático en el que prima el respeto al ciudadano, nos convertimos en agentes que van a contener más bien ese poder punitivo. Vamos a ser limitadores de ese poder punitivo. Entonces nosotros más bien estamos en la obligación de dotar de esas garantías, de preservar esos derechos, ¿no? Quizá este concepto es no muy amplio, pero es bastante importante y vital, considero yo, de cara a lo que tenemos que ver en el proceso penal. Y esto puede darnos luces para resolver muchos aspectos problemáticos, porque tendremos una orientación de saber qué rol estamos cumpliendo. Muy bien, entonces vamos dejando la idea de que la preclusión, a nuestra consideración, si bien es cierto, va a ser un criterio para determinar la admisión y la admisión de los medios de prueba, es relativo en el ámbito del proceso penal. Y esto se va a corroborar cuando veamos que nuestra propia norma nos habilita prueba nueva, prueba en segunda instancia, ¿no? Y por allí, ¿no? Y el tema que voy a poner a vuestra consideración también, la admisión de prueba en etapa intermedia, cuando no se realizaron actos de investigación en la etapa inicial, ¿no?, que correspondía justamente. Muy bien, entonces vamos concretando en esto cuál sería esta finalidad normativa procesal de la investigación de cara a estos elementos o estos criterios, ¿no? Estos criterios tendrán que estar, pues, basados en lo que justamente se ha buscado en la investigación preparatoria, que era reunir los elementos de convicción, de cargo y descargo. Entonces, la pertinencia tendrá que estar determinada por estos dos ámbitos, la incriminación y también el ámbito de generar un espacio para la defensa. Asimismo, pues se debe ver de que ello puede ayudar a determinar la hipótesis incriminatoria, ¿no?, si la misma nos lleva a la conclusión de que el hecho es delictivo, establecer las circunstancias móviles y luego la vinculación con el autor y partícipe del hecho, y también la existencia, ¿no?, del daño causado para el tema de la reparación civil. En este contexto de ideas es que vamos a tener que hacer esta evaluación. Pero hay algo que no debemos perder de vista, por favor. Hay un contexto de investigación formalizada, un contexto en el cual nosotros estamos dando ese rol al Ministerio Público para que desde
la etapa de investigación preliminar pueda reunir estos elementos para luego, y al momento de reunirlos incluso, tiene pues el deber de trasladar a las partes el conocimiento de que existe o se está realizando esta actuación, para que haya un control, y es más, las partes pueden ofrecer medios de prueba pidiendo al fiscal los tenga en cuenta o se realice determinada actuación, y si no lo realiza pueden recurrir al juez. Pero siempre no olvidemos que el rol lo ejerce el Ministerio Público. Él va a ser el que realice este acto de investigación. Ya esto le llamamos investigación formalizada, ¿no? Formal porque está establecido normativamente dentro de nuestro proceso penal y lo estamos plasmando incluso dentro de un proceso en el cual le digo, señor juez, en este caso estoy investigando a una persona identificada como tal y voy a cumplir todo lo que establece la norma procesal para yo poder recaudar los medios probatorios. Pero eso es una parte de la investigación. Esa es la investigación en el plano o en el contexto interior del proceso. Sin embargo, no es menos cierto que también haya una investigación desformalizada, ¿no? Ahora, esto es lo que normalmente pasa en una investigación formalizada, ¿no? Se recoge la información, se busca conservar, se hacen exámenes, análisis, se busca reconstruir, demostrar y finalmente se informa. Esta es la secuencia que sigue la investigación, desde una denuncia, la comunicación del Ministerio Público y todo lo que comprende el realizar pues esta investigación. Sin embargo, también, como les decía, hay este ámbito de investigación desformalizada, que lo realiza también el imputado o eventualmente la víctima, ¿no? Se da, ¿no?, por su cuenta, como podemos decir en lo coloquial, tanto el imputado como la víctima van buscando cómo poder acreditar lo que es su posición, ¿no? El imputado buscará ver quién ha estado ese día presente, le preguntará a su vecina, la señora Juana, y si ésta le dice que pudo ver algo, alguien le contó, y por ahí va recaudando información. ¿Qué pasa si esta información va llegando tarde al proceso? Va conociendo de que, pues, realmente alguien vio que los hechos no son como le están atribuyendo y hay una persona que quiere declarar en ese momento. También por allí que se obtiene documentación, que recién se está teniendo su paradero, o por ahí se encuentra pues con, no sé, se me ocurre, la verdadera persona que cometió el hecho y le logra grabar, incluso le cuenta cómo fue todo. ¿Qué valor tiene todo esto de cara a un proceso penal? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? Nos ponemos en la posición de decir, no, pues es que así no se lleva un proceso penal, eso no tiene ese rigor, esa formalidad que es necesaria para llevar el proceso, tiene que tener cierto orden, cierta secuencialidad. No obstante, no olvidemos que incluso en el ámbito de la investigación científica hay un ámbito o un terreno en el que lo empírico toma un rol relevante, ¿no? Y para ello partimos de lo que todos los seres humanos estamos dotados, pues, de utilizar nuestros sentidos, ¿no? En mayor o en menor medida. Y a través de esta observación aprendemos cierto conocimiento, obtenemos cierta información, también indagando, como hace un momento mencionaba, y la obtención y preservación también de esta información va a estar dada, en esto sí, de acuerdo
así es una investigación formalizada o desformalizada, ¿no? El Ministerio Público, a diferencia del imputado, lo que va a hacer es ir recabando todo, anexándolo en su carpeta fiscal, y va a ir también poniendo en conocimiento de las partes lo que se está obteniendo. Muchas veces no pasa lo mismo desde el otro lado, ¿no? Y estoy hablando de nuestro contexto, ¿no? Hay contextos diferentes y que tienden hacia un modelo de corte acusatorio más puro como el colombiano, en el cual ambos pueden realizar actos de investigación básicamente formal, y luego, en el momento del discovery, del descubrimiento, cada uno muestra qué es lo que ha tenido sobre esto, ¿no? Muy bien, pero entremos ahora sí, con este preámbulo ya, y cerrando las ideas hacia el tema de admisión excepcional de prueba. Nuestro ordenamiento prevé criterios de admisión excepcional de medios de prueba. ¿Y cuáles son estos, no? Y hace un momento ya mencionábamos, y ya podrán estar vislumbrando que nuestra posición está orientada a considerar que sí, que nuestro sistema no es cerrado a esta posibilidad de admitir medios probatorios en etapas distintas a la etapa intermedia. Es más, en cuanto a obtener cierta información como actos de investigación, en particular ya desformalizada, después de la acusación, ¿no? O en el interín entre el momento que culmina la investigación preparatoria y se va a formular acusación, porque la norma establece un plazo, pero no siempre se cumple este, y puede ser que se haya tenido esta información, o bien que se haya tenido antes, pero no se presente para su incorporación como acto de investigación en la etapa previa. ¿Qué pasa en esos supuestos? Muy bien, aquí recordando un poco para qué sirve la prueba, ¿no? En este contexto de admisión. La prueba, pues, va a buscar determinar la verdad material objetiva de los hechos y que tienen relación con lo sucedido en la realidad. Y el maestro San Martín nos dice además que la indagación previa de ello va a ser el presupuesto de justicia. Es decir, vamos a tener que basar la actuación probatoria en que previamente se haya podido realizar una debida investigación. Muy bien, y también se nos dice en relación al objeto de prueba que la misma está constituida por las afirmaciones sobre los hechos que las partes procesales han presentado en la etapa intermedia. Lo que decíamos un tanto al inicio, marcar, delimitar cuál es el tema a probar, el tema probado. Usualmente hemos hablado de la carga de la prueba en función a decir que esta la tiene el Ministerio Público. Actualmente una tendencia increciendo es pues la de la carga dinámica. Hay hechos que pues sí deben ser acreditados en el ámbito de imputación, no olvidemos esto, en el ámbito de imputación. ¿Qué pruebo como fiscal? Lo que estoy imputando. Pero lo que no estoy imputando, lo que está en el manejo, en el dominio del imputado, estoy obligado a probar. Por poner un ejemplo, en el delito de enriquecimiento ilícito, ¿cómo sé cuál ha sido esa disposición de dinero, cuál ha sido esa utilización? Si es que el imputado es el que realmente conoce cómo ha sido ese manejo. Claro, podré revisar sus cuentas, podré hacer una serie de investigaciones, pero ¿quién tiene el privilegio sobre la información en este enriquecimiento que ha tenido? Y para poder, en su caso, acreditar que ha sido lícito, ¿no? Ahí, y también hay pronunciamientos de la Corte Suprema que hablan de esta carga dinámica y nos dice que quien está en mejor condición de probar sería pues el acusado. Muy bien, ahora vamos entrando a este tema de la actividad probatoria. La norma de la admisión
de medios probatorios, ¿no? El artículo 155 nos dice que las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. Y el juez podrá decidir su admisión mediante auto especialmente motivado y solo podrán excluir, aquí ya nos habla de los criterios de exclusión, las que no sean pertinentes y prohibidas por ley. Entonces sí nos da una pauta para decirnos qué se puede excluir. Entonces, si se puede excluir aquello que no sea pertinente y prohibido, contrario sensu, se puede incluir aquello que tenga otra característica, que quizás sea pues necesario, que quizás tenga una condición de extemporáneo, pero que sea útil al proceso. Eso es lo que tenemos que determinar. Muy bien, y aquí vamos a hacernos ya algunas preguntas y si pueden ir participando también en el chat con sus comentarios para ver cuáles son los criterios y hacia dónde nos vamos a adscribir, vamos a hacer de esto algo mucho más dinámico. El ofrecimiento de medios de prueba requiere necesariamente actos de investigación previos. Por ahí alguien me dirá, Toro está haciendo una pregunta obvia, ¿no? ¿Cómo voy a ofrecer medios de prueba si no hay un acto de investigación? A ver, analicemos realmente. ¿Esto es así siempre? Para ofrecer un medio de prueba es necesario y en todos los casos se da que esto haya merecido un acto de investigación previo o en todo caso de un acto de investigación dentro del contexto formal de la investigación. Parece que no, ¿no? Y la propia norma también va a establecer algunas cuestiones al respecto. ¿Por qué? Cuando se va a hacer el ofrecimiento probatorio, el artículo 350 de la LF va a establecer que las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba que sean, que se deban actuar en la etapa del juicio oral. Incluso dice la norma que cuando sean documentales deberá señalar dónde se encuentran. Allá, entonces puede que no se encuentren en investigación preparatoria, no se encuentren en la carpeta fiscal, porque si no la norma no nos diría esto, no haría esta disquisición. Ahora, esto debe estar dentro de un contexto de investigación previa formal o informal. ¿Qué pasa si no se trata de un documento que se ha obtenido a través de un pedido, de un informe que lo encontraron por ahí, se lo entregaron pues al imputado sobre todo, ¿no? Y va a buscar ofrecer este medio de prueba en la etapa correspondiente. Bien. El Ministerio Público o las partes procesales, ¿entiende? Pueden presentar medios de prueba luego de la acusación. O sea, ¿qué pasa si justo presentó su requerimiento acusatorio y en el interín, mientras se está dando el trámite para la audiencia respectiva, se ofrecen medios probatorios? El Ministerio Público dice, se me olvidó presentar estos medios probatorios, ¿no? Se le olvidó, es un supuesto. Otra posibilidad sería, no se le olvidó, sino que recién los obtuvo. Otra posibilidad es que de repente ya ha pasado, se cerró la investigación, claro, esto ya es extremo de pronto, pasó la formalización, se acordó que tenía que solicitar, no sé, pues por decir algo sencillo, los antecedentes, y los pidió fuera de ese ámbito de investigación formalizada, y lo presenta. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bien, ahora, las partes procesales
sobre todo, enfatizamos en la defensa. Puede presentar medios de prueba que no han sido incorporados anteriormente a la investigación. En este caso, quizá la pregunta más precisa sería esa, ¿no? Porque, claro, normalmente lo usual va a ser que las defensas presenten, luego de que se les corre traslado con la acusación, los medios probatorios, ¿no? En el caso de las defensas, en todo caso, aquí habría que precisar, luego de que se les ha corrido traslado, sobre medios o actos de investigación que inicialmente no estaban, ¿no? Muy bien. Esto vamos a ir respondiéndolo con la siguiente pregunta. Vamos a correlacionar estas dos preguntas. ¿Se pueden presentar medios de prueba que no han sido recabados durante la investigación? Y esto ha supuesto serias discusiones y debates, sobre esto lo anunciaba al inicio, entre la posición del Ministerio Público y la posición de las defensas técnicas. La defensa técnica dice, artículo 350, literal F, me dice, numeral 1, literal F, señor juez, me dice que las partes podrán ofrecer, luego de corrido traslado de acusación, pues los medios probatorios. Hace referencia a los testigos, hace referencia a los documentos. No me dice en ninguna parte la norma que esos sean los que han sido pues recabados durante la investigación preparatoria. No me dice, señor juez. Y si no me dice, ¿por qué usted me exige que esto tenga que ser así? Pero la Fiscalía, el Ministerio Público por otra parte. Sí, señor juez, está haciendo una interpretación incorrecta, descontextualizando la norma, porque el proceso penal supone un todo ordenado y la defensa es única y tiene, pese a que ha podido tener alguna dificultad para ofrecer, en este caso asume el proceso en el estadio que se encuentre y debe considerar que justamente el propósito de la investigación es obtener esta información sometiéndola al control de las partes, de modo que cada una pueda, de ser el caso, pues aportar otros medios de prueba o solicitar su actuación para que se corrobore o desvirtúe eventualmente. Por ejemplo, la declaración de un testigo, ¿no? Y si me van a presentar en esta etapa intermedia declaraciones de testigos que nunca han declarado antes, pues acá se está perdiendo el principio de igualdad de armas. No estamos bajo una condición de igualdad, por esto es sorpresivo para la Fiscalía. Además, adiciona un argumento habitual. ¿En base a qué voy a hacer mi interrogatorio o mi contrainterrogatorio en el juicio oral si no sé sobre qué va a declarar este testigo? ¿No? Y parece ser que sobre todo en este ámbito de la declaración de los testigos o peritos eventualmente que no, sobre los cuales no se ha realizado acto de investigación en la etapa previa, nos da mayor dificultad o nos genera esta problemática para la admisión o no de estos medios probatorios, ¿no? Y esto lo vamos a terminar de responder en un momento cuando establezcamos los criterios a los que podemos acudir. Muy bien, y esta es una pregunta que ya íbamos formulándola anteriormente. ¿La preclusión es absoluta o relativa en materia penal? Ya hemos adelantado nuestra posición. Consideramos que se relativiza. No solo de cara a decir es que eso es más garantista, va a asegurar un derecho de defensa, derecho a probar pleno, no, sino que entendamos que estamos en un contexto en el cual no se está debatiendo solamente pues un aspecto sin una consecuencia que pueda afectar otros derechos, ¿no?
el proceso penal es eso, es una colisión casi constante entre esta persecución punitiva del Estado y la oposición de la defensa para evitar, pues, ser alcanzada por este ámbito persecutorio del Estado. Entonces, en ese contexto de búsqueda, de equilibrio, lo más razonable es que si se va a llegar a un momento en el que esta persona va a estar seriamente, ¿no?, afectada en sus derechos, sobre todo en el de la libertad y conexo con ello de muchos otros aspectos, pues lo mínimo es que se considere que aquellas reglas formales que puedan establecerse en el proceso tengan que bajar ese estatus de exigibilidad tan alto como podría ser en otro tipo de procesos, de cara a asegurar, de cara a posibilitar un mejor ejercicio de defensa. Como alguna vez comentábamos con algunos colegas en algún otro evento académico, pues decíamos, lo mejor que podemos hacer es decirle, defensa técnica te permití que pudieras ofrecer desde la etapa inicial pues los actos de investigación que podían actuarse, también en etapa intermedia y en la etapa de juicio, y en base a eso, aún pese a todo eso, se está condenando, pese a que te di todas las posibilidades. Entonces allí ya no hay un contexto para decir se me afectó en tal o cual derecho, ¿no? Te he dado todo y no se ha podido de pronto, pues, determinar esta otra hipótesis defensiva, sino la hipótesis incriminatoria del Ministerio Público. Muy bien, ¿hay Doctor, por ahí alguna pregunta, Karen? sí, doctor, disculpe que le interrumpa de esta manera. Lo que pasa es que ahora a las 7 tenemos otra sesión de clase, doctor. Bien, Y bien, no Karencita, sé. sí, ya vamos terminando, justo Ujú. tengo ya básicamente esta pregunta y las conclusiones y ya para poder cerrar. Muchas gracias, doctor. No, de nada, Karencita. Y sí, disculpen más bien la extensión de pues el tiempo, ¿no? Y la última pregunta sería esta, que también ya le hemos ido respondiendo, si se puede ingresar prueba en otras etapas del proceso diferente a la etapa intermedia. Sí, lo dijimos a inicio de juicio como prueba nueva, finalizando el juicio como prueba excepcional o necesaria y en segunda instancia. Si esto es así, amigos, si esto es así, pues vamos a permitirnos considerar que para el tema que nos aboca, podemos establecer ciertos criterios para la admisibilidad excepcional de medios de prueba, en particular en la etapa natural, que es la de la etapa intermedia. Uno de los criterios relevantes sería el de oportunidad. ¿Tuvo o no, ya sea fiscalía o defensa? Sobre todo defensa. En el caso de la fiscalía es un poco más complejo porque decir que presento un medio de prueba adicional más luego de que ya acusé, podría hacer dudar incluso de que esa acusación sea tan consistente, ¿no? Pero puede darse de repente alguna cuestión más periférica, no tan nuclear. La defensa tendrá que señalar, argumentar en este criterio de oportunidad por qué no lo ofreció para su actuación en la etapa previa y pues qué imposibilitó que lo haga de esta manera, ¿no? Y por qué lo está presentando. También la posibilidad, ¿no? Otro criterio de posibilidad en cuanto se establezca pues que, por ejemplo, el imputado haya sido notificado. Si no fue notificado, no tuvo esa posibilidad de ejercer su defensa y, por tanto, de ofrecer medios probatorios. La defensa eficaz, un abogado que nunca, se abocó a realmente estudiar el caso, a ver qué posibilidades defensivas se tenía y, por ende, a ofrecer medios de prueba, ¿no?
no podemos afectar al imputado a raíz de que su defensa ha ejercido de forma ineficaz. Y también en esto, de hecho, va a tener que primar un criterio de proporcionalidad y de razonabilidad, que es el fundamento, el insumo por el cual el juez va a tener que hacer esta evaluación. Me refiero a la etapa intermedia, sobre todo, para determinar si se admite o no, saltándonos esta cuestión de temporalidad, eventualmente, pues también considerando que ha podido haber alguna situación que no ha permitido que se presente oportunamente el pedido para la actuación. Y todo esto estará conglobado dentro del ámbito del derecho a probar y contradecir que habíamos anunciado inicialmente. Bien, entonces con ello cerramos el tema, marcamos una posición. De seguro esto da para conversar un poco más, amigos. Discúlpenme si me he excedido en el tiempo, pero ya será un compromiso para seguir conversando también y que seguramente Lex Academy, el colegio, nos va a dar esa posibilidad. Muchas gracias.